Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 20 de noviembre, es que el presidente Biden autorizó a Ucrania a usar misiles de mayor alcance dentro de territorio ruso. Esto no es sabido por versión oficial, sino por trascendidos de prensa. Tanto el New York Times como el Washington Post citaron fuentes anónimas del gobierno diciendo que la decisión responde a la presencia de tropas de Corea del Norte en territorio ruso para combatir en defensa de los intereses de ese país. Estamos hablando de misiles de 300 kilómetros de alcance, no de largo alcance. Pero en todo caso son de mucho mayor alcance que aquellos con los que contaba y podía usar en territorio ruso hasta ahora Ucrania, que eran de 70 kilómetros abastecidos por Estados Unidos, pero la presunción es que otros países harán lo mismo ahora que Estados Unidos dio esta autorización. El presidente Zelensky de Ucrania había presionado constantemente para buscar que se le permita usar los denominados sistemas de misiles tácticos del ejército, conocido por sus siglas en inglés como ATACMS. Eh, Hasta ahora Biden se había negado a hacerlo por el temor a que esto pudiera implicar una escalada que enfrentara de manera directa, no a través de un aliado como Ucrania, a la OTAN y a Rusia. Esto es algo que había dicho Putin en su momento, pero claro, no es la primera vez que Putin lanza amenazas estentorias para luego no actuar en consecuencia. Lo que sí llama la atención es que esto se haga 2 meses de la asunción presidencial de Donald Trump. La segunda noticia, y advertimos que Trump era la peor opción para América Latina objetivamente considerado, pero esto involucra a Perú. La segunda noticia es que un asesor de Trump propuso colocar aranceles contra productos que pasen por el puerto de Chancay. Esto es algo que Mauricio Claver Carón, que fue jefe del BID, aunque luego tuvo que retirarse por diversos problemas, declaró durante la inauguración del megapuerto en Chancay. Repito, es asesor del presidente entrante Donald Trump. Su sugerencia es que haya tasa del 60% de todo bien que utilice el puerto de Chancay, sin importar el origen. No tienen que ser bienes de fabricación china. Eh, yo personalmente creo que si hay algún tipo de acción frente al puerto de Chancay no será esta, que es absolutamente, digamos, indiscriminada y desproporcionada, pero en todo caso lo dijo en entrevista con Bloomberg, y esto en un contexto en el cual Trump había dicho que Beijing manipula las reglas del comercio internacional de manera desleal y que iba a aplicar aranceles de 60% precisamente a productos importados de China para revertir el déficit comercial que Estados Unidos tiene con ese país. Más allá del plano comercial, Laura Richardson, general del ejército de los Estados Unidos y ex jefe, porque se pasó a retiro recientemente, del Comando Sur del Departamento de Defensa, dijo en una entrevista con el diario británico Financial Times que el puerto de Chancay podría albergar buques de guerra de la Marina China, siguiendo lo que llamó un plan estratégico que hemos visto en otros lugares. Yo personalmente creo que estos temores están sobredimensionados, como ya he explicado antes, pero esto es a lo que enfrentamos con un gobierno tan impredecible como el de Trump. Eh, por último, se capturó en Colombia el segundo cabecilla del denominado Tren de Aragua. El presidente Gustavo Petro anunció la detención de Jason Alexander Lorca, que fue detenido en una operación de la Policía Nacional Colombiana con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Era el segundo criminal más buscado en Venezuela por delitos de terrorismo, asociación para delinquir agravada
tráfico de armas y extorsión. Aunque el Tren de Aragua surgió en Venezuela, se expandió por toda América Latina y las autoridades de Estados Unidos designaron a esa organización en julio pasado como una organización criminal transnacional, lo cual implica que sus activos en Estados Unidos pueden ser bloqueados. En cuanto al tema de análisis, dije que me iba a referir a la reforma judicial en México y qué implicaciones puede tener para el caso mexicano lo que ha ocurrido con el único país que ha decidido nombrar a las máximas autoridades judiciales por voto popular, que es Bolivia. En primer lugar, como suele ser habitual en estos casos, la reforma judicial trata de afrontar problemas que son reales. La pregunta es si, como está diseñada, esa reforma va a resolver esos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, 6 de cada 10 presos no tienen sentencia en el sistema penitenciario mexicano. El Consejo de la Judicatura Federal, el equivalente al Jurado Nacional, a la Junta Nacional de Justicia en el Perú, que nombra y remueve jueces y fiscales. El Consejo de la Judicatura Federal tiene una situación en la cual el 49% de su personal tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. En 2022, cada magistrado tenía en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 90% de los crímenes que se cometen en México no son denunciados y entre aquellos que se denuncian, pocos llegan a una condena, situación que no es desconocida en la región. Entonces, digamos, no es el caso que no se requiriese hacer reformas en el sistema judicial. La pregunta es si esta es la reforma adecuada, porque ahora todo juez federal tendrá que ser elegido por voto popular. Y habrá un nuevo tribunal disciplinario del Poder Judicial que también se elegirá por voto popular. Según la revista The Economist, la reforma recorta salarios y reduce la calificación necesaria para postular a un cargo en el Poder Judicial. Solo se necesita un título en Derecho con buenas calificaciones, según The Economist. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con este sistema se garantizará la independencia del Poder Judicial del Poder Económico, porque no habrá financiación privada para las campañas de quienes deseen ser jueces, pero no dijo nada respecto a la independencia que habitualmente se requiere de un poder judicial y es la independencia respecto al Ejecutivo y al Congreso, es decir, a las instancias de poder político dentro de lo que debiera ser una división de poderes. Y ese es un primer problema, la posible captura de autoridades judiciales que son postuladas, digamos, por fuerzas políticas. Eh, la reforma ya ha suscitado controversias internacionales porque el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece que las controversias que pudieran surgir entre inversionistas privados y gobiernos debían resolverse con base en la autoridad judicial nacional, pero suponiendo que ésta fuera claramente independiente del poder político, porque si dependían de un gobierno que era parte en el proceso, claramente no se daba esa condición. Por eso gremios empresariales de Estados Unidos y el embajador de ese país alegan que la reforma viola el Tratado Comercial de América del Norte. Ese fue el momento en el que Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente de México, puso en pausa la relación de su país con la Embajada de Estados Unidos. Este término que también utilizó con Perú, poner en pausa la relación, no existe en el argot diplomático, por ende puede significar lo que al gobierno de México se le ocurra que significa. Ahora,
Uno podrá decir, bueno, pero el embajador de Estados Unidos también es representante de un gobierno, una autoridad política, pero la empresa calificadora de riesgo Morgan Stanley, por la reforma judicial, degradó la recomendación de inversión a rango subponderado eh, para el caso de México. Y lo que dice Morgan Stanley es, creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar las primas de riesgo de México y limitar las inversiones de capital. Es decir, esta reforma puede tener consecuencias prácticas para la economía de México. Pero probablemente lo más interesante aquí sea ver cómo el único ejemplo similar, que es el de Bolivia, ha sido un fracaso rotundo, honestamente. Antes de llegar a eso, habría que decir que no es el caso que en ninguna parte se elijan jueces eh, de nivel local por voto popular. Y esto ocurre en democracias representativas como Estados Unidos, Suiza o Japón. Eh, pero se eligen por voto popular jueces hasta cierto nivel, no en los mayores niveles de decisión. Solo Bolivia ha creado un sistema en donde tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional Plurinacional, es decir, las instancias judiciales de mayor nivel, son elegidos por voto popular. Ahora, esto desde que se adoptó, se votó para elegir estas autoridades en 2011 y 2017. Y en primer lugar, la mayoría de la gente votaba en blanco o viciaba el voto. En 2011 hizo eso un 60% de los votantes, en 2017 lo hizo un 65%. Básicamente porque o no se considera que el modo de selección de los candidatos sea adecuado, porque las listas que se presentan para competir por el voto popular tienen que ser elegidas también por una instancia política, el Congreso, eso sí, con una mayoría calificada de 2/3. Pero el movimiento al socialismo, el partido oficial, en más de una ocasión ha logrado esa mayoría calificada y por ende bastaban con los votos del oficialismo para elegir a los candidatos. Eh, Además, son centenares de candidatos que no se dedican al quehacer político, aunque tengan que competir en una elección popular, y por ende no son conocidos por la población, que no tiene mayor criterio. Claro, podría entrar a las páginas de internet donde está la información para saber cuál es el currículum de esos cientos de candidatos, pero comprenderán que la mayoría de los electores no hacen ese esfuerzo. Eh, Además, sabemos que en 2017 ese, ese Tribunal Constitucional Plurinacional elegido por la mayoría calificada del MAS en el Congreso, o en todo caso cuya candidatura fue aprobada por ese Congreso, en 2017 habilitó a Evo Morales eh, para ser candidato a la reelección por un cuarto periodo, lo cual era a todas luces inconstitucional. Recordemos cómo ocurrió esto. Evo Morales podía reelegirse una única vez bajo la constitución aprobada por una mayoría de su partido, pero aplicando la interpretación auténtica de Alberto Fujimori, dijo que su segunda reelección era la primera reelección bajo la nueva constitución y por ende no violaba el principio de que solo era posible ejercer el cargo en dos ocasiones. Fue presidente por una tercera vez. Luego quiso volver a ser candidato a la presidencia, eh, pero claramente eso era inconstitucional. Evo Morales, por ende, dijo que el pueblo decida, convocó un referendo en 2017, si mal no recuerdo, lo perdió.
el pueblo dijo que no quería que Morales vuelva a ser candidato a la presidencia. Sin embargo, consiguió que el Tribunal Constitucional Plurinacional dijera que limitar el número de veces que Morales podía ser candidato a la presidencia o cualquier candidato para el caso, violaba el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de los derechos políticos del ciudadano, incluyendo el derecho a elegir y ser elegido. Voy a continuar con este tema en el siguiente podcast, pero claramente si esta interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional fuera correcta, todos los países que prohíben la reelección indefinida para el cargo presidencial estarían violando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A nadie antes se le había ocurrido tal interpretación. Bueno, dejo el tema aquí por hoy y voy a regresar a este tema en el siguiente podcast.